Lisette. Ok, hoy sí damos inicio con la grabación. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos en el desarrollo de la siguiente tutoría. El objetivo de la siguiente tutoría, ¿verdad? Es desarrollar los contenidos de la unidad de movimiento armónico simple, que se abrevia como MAS. Recordarles, ¿verdad? Que esta semana tenemos examen corto, ¿verdad? El día sábado no se les olvide entrar al campus virtual para ver el orden de cómo van a entrar. Si no me equivoco, empezamos nosotros, ¿verdad? Así que estén pendientes para ver en qué horario nos toca. Bien, no sé si pudieron todos ver en Facebook que les publicamos un resumen de fórmulas. Ok, Andrea. Ok, Lauren. Muy bien, Fernando. Excelente. Entonces, ok, gracias, Alison. Espero que todos hayan tenido el espacio, ¿verdad?, de revisarlas. Fue un resumen de fórmulas hecho por el ingeniero Vargas que solicitó, ¿verdad?, que se compartiera con ustedes y hoy tienen acceso a ellas, ¿verdad? La clave en ese grupo de fórmulas, más que tenerlas a la mano, es saber cómo utilizarla, saber qué significa cada variable, saber cuándo voy a usar una fórmula, cuándo voy a usar otra. Entonces, con el objetivo, ¿verdad?, de practicar el uso de esas fórmulas, le voy a pedir que la tenga a la mano. De aquí en adelante, siempre téngala a la mano, ¿verdad? Ese resumen de fórmulas. Entonces, hoy sí vamos a dar inicio como ejercicio introductorio el siguiente, que se llama ¿cuál ecuación utilizarías? ¿En qué consiste? Ok, consiste de que nos piden encontrar una variable y al lado derecho podemos ver que nos dan una serie de ecuaciones de la 1 a la 9, semejante a como lo hicimos en el ejercicio de trabajo y energía. Entonces voy a solicitar que tengan a la mano, ¿verdad? Esas fórmulas la vamos a usar en toda la... Muy buenas tardes, ingeniero Vargas. La vamos a usar en todo el desarrollo de la tutoría. Así que voy a solicitar que la tengan ahí, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Ok, consiste en que yo les voy a preguntar cómo encontrar una variable y ustedes me van a escribir, ya sea por medio del chat o me lo indican por micrófono, cuál de las ecuaciones utilizaríamos. Ok, vamos a comenzar con la siguiente. ¿Cuál ecuación utilizarías para, la primera, encontrar la frecuencia angular? ¿Qué ecuaciones utilizarían? Puede ser una o solo puede ser dos. Dice por aquí Fátima, Lauren, muy bien. Joana, Fátima Milena, muy buenas tardes, bienvenida. Dicen la número 7. Ok, es bien importante, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Podemos utilizar la número 7. Antes quiero aclarar eso, ¿verdad? En el ciclo anterior nosotros utilizamos omega como velocidad angular. De aquí en adelante ya no va a ser velocidad angular porque estamos en un movimiento con oscilaciones. Entonces, omega de aquí en adelante va a ser frecuencia angular. Y todas las personas que han dicho la número 7 es correcta, ¿verdad? Cuando nos estén pidiendo calcular la frecuencia angular, podemos utilizar esa ecuación. Muy bien, pero ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Solo esa ecuación puedo utilizar? ¿O hay otra? Recuerde, está pidiendo frecuencia angular, que es omega. ¿Qué otra ecuación se puede utilizar? La frecuencia angular es igual a 2 por pi por frecuencia. Muy bien, también. Es correcto. Muy bien, la de que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Excelente, no aparece por acá, pero sí. Y también, como dice Fátima Azucena y como dice Fátima Edith, la número 1 también, ¿verdad? Que la frecuencia angular es igual a la raíz de k sobre m, donde k es la constante del resorte y m es la masa. Entonces, correcto, ¿verdad? Están estas dos y como decían, ¿verdad? Que omega o frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia.
Excelente. Ahora pasemos a la siguiente. ¿Cuál ecuación utilizarías para encontrar la aceleración en función del tiempo? Muy bien, Andrea. Muy bien, Alison, Catherine, Fátima, Lisette y Joana están en lo correcto. Excelente, ¿verdad? La otra ecuación es la siguiente. Podemos ver que es una de las ecuaciones de la aceleración y recordarles que la aceleración es una función sinusoidal del tiempo. ¿Qué significa que es sinusoidal? Que puede estar en función del coseno o del seno. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado, pues dice la aceleración en función del tiempo. Podemos ver que la aceleración tiene variables y tiene variables como la frecuencia angular, la amplitud y tiene el tiempo, que es el requisito que pide aquí. Muy bien, para los que me indicaron la número 3 es correcto. Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuál ecuación utilizarías para encontrar el periodo en función de la masa? Ojo, dice el periodo en función de la masa. Alison, Lisette, Fátima, Milena, Joana. Muy bien. Ojo para los que me decían la 3, ¿verdad? Ah, bueno, la 3 era de la anterior, ¿verdad? Ah, pues sí, estamos bien. Correcto, ¿verdad? La número 2, el periodo en función de la masa. Tenemos otra que es la 8, ¿verdad? Que es el periodo, pero está en función de la frecuencia. La única ecuación de las que aparece acá es la siguiente, que el periodo es igual a 2pi por la raíz de m entre k. Correcto, ¿verdad? La siguiente, ¿cuál ecuación utilizarías para encontrar la velocidad en función de la posición? Repito, la velocidad en función de la posición. Todo duda, ¿verdad? La número 5, ponen ahí el signo de interrogación. Lisette Pleite dice que sí, ¿verdad? Que dudan. Es correcto, ¿verdad? Para Alison, Joana, Fátima, Milena, correcto, ¿verdad? La número 5. Podemos ver. Hemos visto, ¿verdad? O van a ver ahí en sus fórmulas que está la velocidad en función del tiempo, pero también hay una ecuación muy importante y es la velocidad en función de la posición. Correctamente podemos ver que teniendo la posición de la partícula podemos encontrar la velocidad. Entonces, efectivamente, es la ecuación número 5. Veamos la otra. ¿Cuál ecuación utilizarías para encontrar la energía mecánica? Muy bien, excelente. Andrea, Fátima, Catherine, Joana, Lisette, Natalie, Gabriela Flores, excelente, ¿verdad? Es la número 6. Esta es una de las ecuaciones para encontrar la energía mecánica. También hay otra ecuación, no aparece aquí, pero ¿qué otra ecuación podemos utilizar? No sé si alguien la tiene a la mano. La energía mecánica es igual a un medio por la constante por la amplitud al cuadrado. Excelente, ¿verdad? Así es, que la energía mecánica es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Ahora veamos la siguiente. Aquí es encontrar. Encontrar la frecuencia de oscilación de un péndulo simple. ¿Qué ecuación utilizarían? Muy bien. Dice Joana, Fátima, Azucena, Fátima Edith. La 8.
Y dice Joana Alexandra Pacheco, despejarla, ¿verdad? Muy bien, están en lo correcto. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Quiero que tengamos presente que en esta unidad hemos visto dos tipos de movimientos, que es el movimiento armónico simple y basado en esos conceptos, el péndulo simple. Entonces, para encontrar la frecuencia de oscilación de un péndulo simple depende de las variables que nos den, ¿verdad? Entonces, una de las ecuaciones es la siguiente. Generalmente, ¿verdad? Nos dan, digamos, la longitud de la cuerda y podemos encontrar el periodo. Y una vez tenemos el periodo, como decía Joana Alexandra, ¿verdad? Podemos utilizar esta ecuación, que el periodo es el inverso de la frecuencia, para encontrar la frecuencia, ¿verdad? Sería de despejar efectivamente, como ella dice, la 8. Entonces, eso es bien importante, que reconozcamos que la ecuación número 4 corresponde para un péndulo simple y también la 8, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta el momento. Los felicito, han participado de una forma satisfactoria. No sé si hay preguntas de lo que hemos planteado hasta el momento. No, ok. Vamos a pasar a las siguientes preguntas. Como siempre, comenzamos con unas preguntas teóricas. Voy a solicitar de su participación. Dice la pregunta 1. Las unidades de la frecuencia angular son. ¿Cuál de las siguientes opciones? Ok, veo que Andrea, Fernando, Catherine, Joana, Fátima dicen que la A. ¿Seguros? Muy buenas tardes, por aquí veo a María Belia. ¿Seguros, seguros? No se dejen llevar por la emoción del momento. Recuerden, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos, que la frecuencia angular es omega. Omega, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad? Es la número, perdón, el literal C, radianes por segundo. Que no se les olvide. Quiero ver cómo puedo poner, porque no puedo poner el... Sí, ¿verdad? Es la literal C. Radianes por segundo. Dele, dele, Inge. De hecho, lo quería molestar si me ayuda con las respuestas que dan, porque no puedo manchar en la presentación, así que tengo que ponerlo de forma completa. Ok, con gusto. Ajá, pregunta, Inge, la pregunta que tenía. Bueno, la voy a hacer acá. Al inicio la mayoría dijo literal A. Entonces la pregunta es, como ya corrigieron que es la C, las unidades en el literal ¿a qué magnitud física corresponden? Ok. Fernando y Lauren Raquel están correctos. Eso es frecuencia. Recuerden la diferencia entre frecuencia angular y solo frecuencia. Muy bien, Alison. Eso es. Esa era la pregunta, ingeniera. Ah, vaya, muchas gracias. ¿Qué es lo que quiere que haga? No le... Solo Perdón. leerme el chat porque no puedo verlo Ah, aquí, ok, porque no ok. podía manchar en la otra forma de la presentación. Ok, ok, con gusto. Vaya, entonces decíamos, ¿verdad? Que la frecuencia angular es omega y que no se les olvide, ¿verdad? Que las unidades son radianes por segundo. Entonces la respuesta es el literal C. Ok, pasamos a la siguiente. Dice, ¿un sistema oscila con movimiento armónico simple? Sí. Y les aparecen las siguientes opciones. De la A a la D, ¿cuál sería la respuesta? Aún no hay respuesta, ingeniera. Fátima Edith dice que es el literal A, pero con duda. Lisette Playtest también el literal A, pero sin duda.
Cuando estábamos en la parte del ejercicio introductorio, ahí mencionamos algo de las opciones que están aquí. Yo creo, bueno, la A no puede ser porque según lo que dieron en la clase, la amplitud es constante, creo. Ajá. María Evelia nos dice literal B. Muy bien, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, no sé, creo que Milena fue la que nos mencionaba algo de la Sí, Fátima amplitud. Milena fue la que Ah, habló. ok. Sí, ingeniera. Entonces, ok. Aquí importante, ¿verdad? En ninguna parte de los videos van a escuchar que se diga una restricción. Hay varios requisitos, perdón, para poder ser movimiento armónico simple, pero en ningún momento se indica que la amplitud tenga que ser pequeña. No se restringe el valor que va a tomar la amplitud. Como decía Milena, es constante en el movimiento, pero no es como restringida que diga solo puede ir solo puede llegar de 0 a 10 centímetros o de 0 a 1 metro, arriba de 50 metros no se cumple, en ningún momento se restringe el valor que debe de tomar la amplitud, entonces por eso no puede ser el literal A. Efectivamente, ¿verdad? Como decía la compañera, la aceleración varía sinusoidalmente con el tiempo, es lo que les mencionaba en la parte anterior, que podíamos ver que la aceleración quedaba en función ya sea del seno o del coseno. Entonces, el D tampoco, ¿verdad? El movimiento a lo largo de un círculo no se restringe solo a ese tipo, ¿verdad? No sé si recuerdan las animaciones, es un movimiento como de va y ven, no necesariamente de un círculo y definitivamente literal C no. Bien, pasamos a la pregunta número 3. En el movimiento armónico simple, la magnitud de la aceleración y cuáles serían las opciones. Bueno, ¿cuál de las opciones sería, perdón? La primera, de Fátima entrada, Azucena dice sí, sí, literal B. ok. ¿Cómo, Alison también literal B. en base a qué, no sé si podrían explicarnos en base a qué tomaron esa decisión, si es proporcional y qué es proporcional al desplazamiento, o cómo supieron? Pregunta para Fátima y para Alison que respondieron literal B. Le voy a dar una pista por ahí. Tiene que haber, para yo poder decir si es proporcional o inversamente proporcional, debe de haber una ecuación que me permita establecer una relación. Entonces, de las fórmulas que tienen ahí del resumen, van a encontrar que hay una ecuación que me permite, o deben de buscar una ecuación que me relacione la aceleración con el desplazamiento para poder decidir si va a ser proporcional o inversamente proporcional. Les decía que el literal A no podía ser, ¿verdad? Porque ya vimos que varía la aceleración de una forma Fátima nos da sinusoidal. la ecuación. Ajá. Dice Fátima Azucena que la aceleración es igual a menos omega cuadrado por X. Excelente, muy bien. Esta es una de las ecuaciones, ¿verdad? Que podemos ver que efectivamente eh, son directamente proporcionales. Al aumentar el desplazamiento, aumenta la aceleración. Correcto. Hay otra ecuación por ahí, pero con esta basta, ¿verdad? Eso es bien importante que tengan presente cada vez que le hagan ese tipo de preguntas. Usted no puede responder si es proporcional o si es inversamente proporcional si no tiene una ecuación que relacione las dos variables para poder establecerlo. Pero muy bien, es correcto, el literal B. Pasamos a la pregunta 4. Frecuencia F y la frecuencia angular omega son relacionadas por ¿cuál de los siguientes literales es el correcto?
Fátima Azucena dice literal D, con duda. María Evelia, Andrea, Alejandra y No, María Evelia, literal C. Andrea Alejandra y Fernando José, literal D. Correcto, ¿verdad? El literal es el D. Veámoslo para que tengamos María mayor Graciela seguridad. también. Ok, gracias, Inge. Recordemos, ¿verdad? Que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y como nos están pidiendo la frecuencia, entonces este término que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, la frecuencia en función de la frecuencia angular sería lo siguiente. Ojo, ¿verdad? Esta ecuación tiene despejada a la frecuencia angular y esta ecuación tiene despejada a la frecuencia. Entonces, si observamos cómo nos las dan, sería el literal D. Pasemos a la siguiente pregunta. En el movimiento armónico simple, el desplazamiento es máximo ¿cuándo? ¿Cuál de las siguientes opciones es? Aún no hay respuesta, sí. Vaya. Les vamos a poner por acá una ayuda. Esta imagen para mí ha marcado un antes y un después para comprender el movimiento armónico simple. Esta imagen siempre tienen que tenerlas presente cuando, bueno, esta animación, cuando les hagan este tipo de preguntas. Dice, en el movimiento armónico simple, el desplazamiento es máximo ¿cuándo? Hago la siguiente pregunta. ¿Qué valor debe de tener el desplazamiento para que sea máximo? Ya hay una respuesta. Fernando José dice literal D. Ok. La respuesta es correcta, ¿verdad? Sé que para muchos genera una duda de cómo él obtuvo esta respuesta y creo que es bien importante explicarla. Vaya, les puse la siguiente animación para que veamos cómo va variando la posición, la velocidad y la aceleración con el movimiento, ¿verdad? La primera pregunta que les hacía y la voy a responder, que les decía, ¿qué valor debe de tomar el desplazamiento para que sea máximo? El valor del desplazamiento debe ser igual a la amplitud, o sea, cuando vamos a establecer que aquí es la posición de equilibrio. En ese instante, cuando se detiene, cuando está lo más alejado, se da la amplitud del movimiento. Para poder responder este tipo de preguntas, ¿verdad? Yo les aconsejo, no sé, si imprimen o siempre tengan a la mano esta imagen que les aparece en la presentación. Esta es crucial manejarla. Para poder responder la pregunta anterior es importante saber qué valores tienen la aceleración, la velocidad y las energías dependiendo de la posición en la que esté el resorte y el objeto. Digamos que esta es la posición de equilibrio. Entonces podemos ver que aquí es donde el resorte está lo más estirado posible. Aquí está el valor de X en este nivel, como lo pueden ver. Lo voy a borrar porque ahí aparece. El valor de X, el valor de X, como pueden ver, es el máximo. Es la amplitud. Esto es crucial. Saber que cuando está en el desplazamiento máximo, que es cuando X es igual a la amplitud, la aceleración es máxima. Podemos ver que aquí está el valor de la aceleración. ¿Y qué podemos ver de la velocidad?
que la velocidad es cero. Es semejante a lo que les explicaba la semana pasada, ¿verdad? Que cuando uno tira una pelota hacia arriba, les decía que la altura máxima se alcanza en ese instante, justo en ese momento en donde la pelotita se detiene, ahí alcanza la altura máxima y de ahí viene de regreso. Lo mismo sucede con el resorte y este bloque que tiene, que cuando está lo más estirado posible se alcanza la amplitud y se tiene la aceleración máxima. Pero en ese instante que se alcanza la aceleración máxima y el desplazamiento máximo, la velocidad es cero. Bien importante. Y entonces, como la velocidad es cero y la energía cinética depende de la velocidad, entonces la energía cinética es cero. Vaya, de aquí en la segunda parte podemos ver que la imagen viene como de, podemos ver, perdón, que el bloque viene como de regreso. Podemos ver que cuando llega a la posición de equilibrio, la velocidad aquí es máxima. Aquí se da que la velocidad es máxima. Pero ¿qué pasa con la aceleración? Es cero. Para comprender mejor esto, recordemos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto lo pueden experimentar también ustedes si tienen un hulito, no sé si les ha pasado que lo estiran, lo estiran, lo estiran, lo estiran, y cuando lo sueltan, cuando regresa a la posición de equilibrio, viene con una gran velocidad. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Porque la velocidad es máxima. Recuerde, ¿verdad? Cuando está en la posición de equilibrio, la aceleración es cero. Yo la similitud que les puedo hacer, no sé si les va a funcionar, pero a mí me sirve porque a veces hacen este tipo de preguntas como las que les he planteado y uno entra en duda y a veces no se acuerda cuánto es la aceleración en la posición de equilibrio. Entonces yo la similitud que les puedo hacer es como en las parejas. No sé si se han fijado que algunas parejas, una persona es bien celosa. Entonces, entre más lejos esté la persona de la que es bien celosa, mayor es la cantidad de los celos. Pero automáticamente cuando esa persona está cerca de la que tiene celos, los celos desaparecen porque ya está en la posición, ya está cerca de ella, pues ya está en donde ella quería que estuviera. Entonces, lo mismo sucede aquí. Aquí la aceleración es máxima cuando la posición es igual a la amplitud por este concepto, por la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, entre más alejado esté de la posición de equilibrio, la fuerza restauradora, que es la que quiere que el resorte llegue a su posición natural, que es en el equilibrio, es más fuerte. Entonces, como la fuerza es mayor, la aceleración es mayor. ¿Qué pasa cuando regresa a la posición de equilibrio? Ya la fuerza, así como esos celos, ¿verdad? Que automáticamente desaparecen, así es aquí, ¿verdad? Cuando está en la posición de equilibrio, la fuerza desaparece porque ya está el resorte y en este caso el bloque en la posición natural o original. Entonces, como desaparece la fuerza, ¿qué pasa con la aceleración? También desaparece. Entonces, en la posición de equilibrio, la aceleración es cero. Ahora, este proceso se vuelve a repetir, ¿verdad? Viene de regreso, está lo más comprimido posible, está en menos a, nuevamente la aceleración es máxima, la velocidad es cero y también, ¿verdad? Entre mayor sea el desplazamiento, mayor va a ser la energía potencial. Entre más estirado, mayor va a ser esta energía. Entonces, esto es bien importante, esta imagen es bien importante. Entonces, hoy sí, ¿verdad? Hoy, regresando a la pregunta, les voy a poner esta de guía, lo podemos responder. En el movimiento armónico simple, el desplazamiento es máximo cuando la aceleración es cero. Falso, ¿verdad? Vemos que el desplazamiento máximo, como les decía, se da cuando el desplazamiento es igual a la amplitud. Entonces, la aceleración es máxima. Entonces, esto es falso. La velocidad es máxima. Decíamos, ¿verdad? Que entre más alejado esté en ese instante que se alcanza la amplitud, la velocidad es cero. Entonces, no puede ser esta, ¿verdad? La energía cinética es cero, la energía cinética es máxima, falso, ¿verdad? Realmente vale cero. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
el literal D. No sé si hay alguna pregunta de todo lo que he explicado y no sé si ha quedado más clara esta idea. ¿Preguntas de todo lo que hemos mencionado? Fátima Edith dice que todo está claro. Ok. Bueno, si todo está claro, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, en el movimiento armónico simple se cumple ¿qué? En base a todo lo que vimos, ¿verdad? ¿Cuál de las opciones es? Andrea, Alejandra, Fátima Edith dicen que es literal A. Lauren, Raquel, Natalie, Gabriela también literal A. Ok, excelente, ¿verdad? Lisette Pleites, segunda, literal A. Vaya, efectivamente, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? La aceleración es 0 en la posición de equilibrio. Esta definitivamente no, ¿verdad? La aceleración, la velocidad, perdón, está cambiando. Esta tampoco está ni por cerca, ¿verdad? De hecho, es bien enfático en los videos el ingeniero Vargas cuando menciona que la frecuencia y el periodo son independientes de la amplitud. Entonces, esta no puede ser. Y el literal de la energía potencial es máxima en la posición de equilibrio, no, ¿verdad? Bien, no sé si hay preguntas con respecto a esto, entonces pasamos a una serie de ejercicios que tengo preparados para desarrollarlos. Muchas gracias, Inge. A la orden, ingeniero. Ok, voy a comenzar con el siguiente ejercicio. Voy a solicitar, ¿verdad?, de su participación para poderlo resolver. No sé si se mira bien el ejercicio. Sí, muy bien. Pero vaya, antes de resolver el problema, les compartimos, ¿verdad?, la información en Facebook. No sé si vieron el meme por ahí, ¿verdad?, que hacía énfasis en que la calculadora tiene que estar en radianes. Entonces, no sé si antes de pasar a los problemas, ¿hay alguna duda de cómo pasar sus calculadoras a radianes? ¿O todo bien? Por uno que tenga duda, no hay pena, ¿verdad? Escríbanos ahí y si se recuerdan, les compartí, ¿verdad? Bueno, les compartimos en el en el grupo de Facebook, unos simuladores de emuladores, perdón, de calculadora para que los puedan tener a la mano. Entonces, no sé si hay dudas de cómo convertir la calculadora en radianes. Si no, lo podemos explicar acá. ¿Dudas de cómo convertir la calculadora? Dice por aquí Alison que no, Natalie que no. Muy bien. Ok, entonces lo primero, ¿verdad? Que para resolver esta guía de ejercicios que les hemos compartido y todos los problemas, deben de asegurar, ¿verdad?, que su calculadora esté en radianes, en especial cuando se involucre el cálculo de ángulos, ¿verdad? Ok, si no hay ninguna consulta sobre de cómo pasar la calculadora a radianes, comenzamos con el siguiente problema. Dice, una partícula se mueve en movimiento armónico simple, de acuerdo con la siguiente ecuación, donde X es en metros y T es en segundos. Su máxima velocidad en metros por segundo es... Y le dan las siguientes opciones. Ok, para poder resolver este ejercicio debemos de recordar la siguiente ecuación. Si se fijan, la clave de este ejercicio es esta ecuación de acá y saberla interpretar. Eso es lo más importante de este ejercicio. Entonces la voy a pasar
para acá, pero antes tenemos que recordar que nos dan una ecuación en las fórmulas donde está la posición en función del tiempo. Entonces, la clave es interpretar qué significa cada valor de esta ecuación. Por eso les voy a traer esta ecuación para que la recordemos. Entonces, aquí quizás... Entonces tenemos la siguiente ecuación que está en sus fórmulas. Ok, esta es la ecuación general, ¿verdad? Ahora voy a extraer la ecuación que nos da el problema, que nos dice que la posición es igual a 2 veces el coseno de 50t. Ok, comparando la primera ecuación con la segunda ecuación, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale la amplitud? Correcto. Todas las personas que me han dicho 2, es correcto. Cabal, a algunas le faltaban las unidades, ¿verdad? Pero las personas que me pusieron 2, solo 2, ¿qué unidades tiene? Es correcto, la amplitud es 2, pero ¿qué unidades? Muy bien, Joana, Fátima, Azucena, Andrea, correcto, ¿verdad? Basándonos en lo que nos dice el ejercicio, X está en metros. Entonces la amplitud tiene que ser en metros. Entonces, esto realmente lo que estamos encontrando es la amplitud. ¿Qué otro dato podemos extraer? ¿Cuánto vale la frecuencia angular? Excelente, ¿verdad? Efectivamente, ahí para las personas que me han contestado, esta es omega o la frecuencia angular. Efectivamente, las unidades son radianes por segundo. Ahí cuidado, Lisette. Las unidades de la frecuencia angular, recordemos que son radianes por segundo. Eso es bien importante. Muy bien, Joana. Sí, correcto, Lisette. María Evelia también, 50 radianes por segundo. Efectivamente, vaya. Ya hicimos el primer paso, ya tenemos los datos de de la amplitud y de la frecuencia angular. Entonces, aquí nos está pidiendo la velocidad máxima. De las ya con estos datos de las ecuaciones que tienen por ahí, correcto, ¿verdad, Fátima? Podemos utilizar la siguiente, que la velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Pero antes, quiero hacerles la siguiente pregunta. Este de acá es phi. De la siguiente ecuación que nos da el ejercicio, phi es el ángulo de fase. ¿Cuánto vale? Excelente, muy bien. Joana, María Evelia, Fátima, correcto, ¿verdad? Es 0. Para los que me consultaban, ¿verdad? Phi es el ángulo de fase que nos indica en qué punto del ciclo se encuentra el movimiento cuando t es igual a 0. Entonces, en este caso, phi es igual a 0. Aquí, como indico, es ángulo de fase. Vamos a estar trabajando unidades de ángulo. Y aquí es donde tenemos que recordar que tiene que estar en radianes. Entonces, si esta ecuación llevara un ángulo de fase, va a estar en radianes. Hoy sí, regresando al ejercicio, entonces aquí ya solo sustituimos, ¿verdad? Entonces va a ser la velocidad máxima, va a ser igual a la frecuencia angular, que era de 50 radianes por segundo, por la amplitud. Muy bien, Fátima, también que decía que el ángulo de fase es 0, la amplitud que era de 2 metros. Entonces, ¿cuánto les da la velocidad máxima? Muy bien, sería de 100 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El literal C.
Muy bien, Joana. Correcto, Alison. Muy bien, Fátima. Hasta aquí es el ejercicio. Excelente, ¿verdad? Lo han planteado excelente. Ahora agreguémosle extra al ejercicio. Imaginémonos que en el ejercicio nos estuvieran pidiendo la ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Cuál sería? Repito, si en el ejercicio imaginémonos que nos estuvieran pidiendo la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿cómo quedaría? Vamos a dar aquí una ayudadita. En sus fórmulas van a encontrar la siguiente ecuación de la velocidad en función del tiempo, que les dice que la velocidad es igual a menos, siempre lo pongo de colores para no equivocarme, yo trato de trabajar con esto de los colores. Muy bien, Fernando. A omega por la amplitud, excelente, Fernando, por el seno de omega t más phi. Fernando, y con lo que les he dado yo, hemos planteado la ecuación general. Pero para este ejercicio, ¿cómo quedaría la ecuación de la velocidad en función del tiempo? Ya tenemos la frecuencia angular, ya tenemos la amplitud. Muy bien, Andrea. Sería menos, voy a sustituir el valor de la frecuencia angular, así como ya lo he puesto. Correcto, Andrea, así sería. Sin unidades lo vamos a poner, sería 50, que es el valor de la frecuencia angular por la amplitud, que sería 2, por el seno de omega, que en este caso sería 50, por t. Phi ya no va, ¿verdad? Porque vale 0. Entonces, ahora sustituyendo este valor, sería la velocidad en función del tiempo, sería igual a menos 100 seno de 50t. Excelente. Muy bien. Joana, recuerdo que tenía alguna duda con respecto al ángulo de fase. No sé si vamos bien hasta el momento. Ok. Ahora les hago la siguiente pregunta. Si les pidieran la ecuación de la aceleración en función del tiempo, ¿cómo quedaría? La aceleración en función del tiempo. Nos vamos a las fórmulas, ¿verdad? Esas son las fórmulas que tienen. Aquí pueden ver, ¿ve? Que aquí está la ecuación, ¿ve? La aceleración en función del tiempo. Correcto, excelente. Muy bien. Lauren, Fátima, Edith y Fátima Azucena. Entonces tendríamos que plantearla. Muy bien, Alison. Sería la aceleración en función del tiempo. Es igual, yo siempre pongo estas variables para no equivocarme. En rojo, menos sería la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de omega por t más phi. Y ahora comenzamos a sustituir los valores. Ingeniera, una pregunta. Sí, claro. Tuve problemas con la conexión.
¿Qué es lo último que dijo? Ahorita, en este instante, o hace unos 2 minutos o 3 minutos. No, hace un minuto, lo mucho. Ah, vaya, estábamos viendo de que ya habíamos encontrado la respuesta, ¿verdad? Que era 100 metros por segundo. ¿Eso sí lo vio? Sí, hasta ahí. Vaya, En entonces lo que luego, está abajo de los colores. vaya, entonces lo siguiente es que les pedí que me indicaran cómo hubiese quedado la ecuación de la aceleración en función del tiempo. Y fuimos a ver las fórmulas y encontramos que esta es la ecuación que me permite encontrar a la aceleración en función del tiempo. Esta de acá. Entonces es lo que he copiado acá. Y ahora vamos a comenzar a sustituir Fátima Edith, Fátima Azucena, Alison Pamela, también me dieron la misma ecuación. Ya estaban sustituyendo algunos valores, ¿verdad? Entonces, hoy sí, aquí solo le faltó a Fátima, a Fátima Edith y a Fátima Azucena sustituir la frecuencia angular, ¿verdad? Sabiendo que phi, que es el ángulo de fase, según lo que vimos, valía 0. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Aquí sería la frecuencia angular al cuadrado, entonces sería 50 al cuadrado por la amplitud, que es 2, por el coseno de la frecuencia angular, que es 50t. Phi vale 0, ¿verdad? Entonces solo me queda de la siguiente forma. Entonces me queda que la aceleración en función del tiempo es igual a, y hacemos este cálculo de acá, no sé cuánto les da. Muchas gracias. Excelente, Lisette y Fátima. Menos 5000, creo que eso me dijeron, sí, 5000 coseno de 50t. Correcto, ¿verdad? Agreguémosle más al ejercicio. Imaginen que yo le pido vamos a trabajar con esta. Yo les pido la aceleración en t igual a 10 segundos. ¿Cuánto vale? Ajá. ¿Cómo haríamos? Me están pidiendo la aceleración en t igual a 10 segundos. A Fernando, bueno, quiero ver. A Fátima le da 441.92. A Fernando le da 4419. A Fátima Milena también. A Fátima Edith también. Respondiendo a la pregunta de Fátima Milena, efectivamente, ¿verdad? Es sustituir en T los 10 segundos. Entonces vamos a hacerlo ahorita. Sustituyendo, ¿verdad? Efectivamente, Fátima, es poner en donde va T el tiempo. Entonces sería la aceleración en función del tiempo en 10 segundos sería igual a menos 5000 por el coseno de 50 por 10. Podemos hacerlo más fácil para no tener complicaciones con la calculadora. Podemos hacer primero lo de aquí adentro. Sería 50 por 10 es 500. Entonces me queda menos 5000 coseno de 500. Veo que a 3 personas, María Belia, Fátima Milena y Fátima Edith, les da ese valor. Así que asumo que ese es el correcto. No sé si ya le dio, creo que a Fátima Azucena ya me dio el correcto. Ah, ok. Fátima Azucena, no sé si puede verificar que ya le dé como a los demás, por favor, para estar seguro. Ah, ya, ok. Sí, es 5000. Y siempre, ¿verdad? Verificar que la calculadora esté en
radianas. Ah, pues muy bien, excelente que hemos podido ver el detalle. Entonces, copiamos este valor, que es lo que les da. ¿Les da positivo a todos? Ok, muy bien, ¿verdad? Para los que me daban las unidades sería metros por segundo cuadrado. Y así es como se utilizan estas ecuaciones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta del ejercicio? Ok, pasamos al siguiente. Tenía otro preparado por acá. Dice, una masa de 0,50 kilogramos unida a un resorte de fuerza constante de 8 newton por metro oscila en movimiento armónico simple con amplitud de 10 centímetros. Calcule el tiempo que tarda la masa en moverse desde X, que es igual a 0 centímetros, hasta X, que es igual a 10 centímetros. Vamos a extraer los datos. Nos dan la masa, ¿verdad? Que es igual a, qué feo me salió este, que es igual a 0,50 kilogramos. Nos dan la constante del resorte, que es 8 newton por metro. Nos dan la amplitud, que es 10 centímetros. Hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Sería 0,1 metros. Y nos dice calcule tiempo que tarda la masa en moverse desde 0 centímetros hasta 10 centímetros. No sé si tienen alguna idea de cómo podríamos comenzar a resolver este ejercicio. Les doy unos minutos para que lo lean detenidamente. ¿O alguna sugerencia de cómo lo podríamos resolver? Muy bien, Fátima Edith. Ella ahí nos indica que observa que le dan dos posiciones. Eso es crucial, muy bien. Les voy a dar una pista para que lo podamos resolver. Vamos a regresar a la presentación y quiero que veamos cómo oscila el siguiente objeto. Solo que así. Quiero que vean el movimiento. Decíamos que aquí es la posición de equilibrio. Aquí es la posición de equilibrio. Podemos ver algo bien interesante. Va, viene y regresa. Eso es una oscilación. Eso es bien importante en este movimiento. Aquí nos está pidiendo, voy a regresar a que la vean, aquí nos está pidiendo el tiempo que tarda de ir desde la posición de equilibrio hasta acá. Eso es lo que nos está pidiendo en otras palabras el ejercicio. ¿Cuánto tiempo tarda de venir desde aquí hasta aquí? Entonces, tenemos que tener bastante claro lo que nos muestra la siguiente imagen. Por tanto, les voy a hacer el siguiente esquemita para que lo podamos comprender mejor el siguiente ejercicio.
Voy a usar la regla aquí. Vale, aquí está la posición, vamos a llamar aquí, que es la posición de equilibrio. Como dice la compañera Fátima, nos dan dos posiciones, X en 0 centímetros y X, ahí me quedó, X igual a 10 centímetros. Entonces, quiero explicar esa parte bien importante. Quiero que observen cómo en los videos, en la simulación, se explica que hay un movimiento de va y ven de la posición de equilibrio. Esta de acá lo que nos están dando es la amplitud. Entonces, pero como de la posición de equilibrio se movió 10 centímetros, cuando regrese también se va a mover 10 centímetros hacia la izquierda. Entonces, aquí también es la posición de menos 10 centímetros. Entonces, quiero que observemos de qué está conformado una oscilación completa. Eso es lo más importante. Asumamos que parte de la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte de acá y se va a mover hasta acá. Llegó aquí y luego ¿qué va a pasar? Va a venir de regreso y viene para acá. Luego que está aquí, no se va a quedar aquí. Según lo que estamos viendo, para que sea el movimiento completo, tiene que ir de acá hacia acá. Y luego vamos a dar otro color. Y luego se regresa. Entonces quiero que observen ese movimiento. Va, se va hasta menos 10 centímetros y regresa. Esto que les he planteado aquí es lo que estábamos definiendo como periodo. Decíamos que el periodo es el tiempo que tarda en efectuar una revolución completa. Entonces, nos está pidiendo el tiempo que tarda desde ir desde 0 centímetros hasta 10 centímetros. Ahora les hago la siguiente pregunta. Del periodo total, ¿qué fracción corresponde de ir de 0 a 10 centímetros? El hacer todo este movimiento es el periodo completo. Entonces, ¿qué fracción del periodo corresponde esta ida? Sí, una ida a la derecha, cabal. De todo el periodo, porque el periodo es todo esto, ir aquí, regresar, ir acá, solo el de color verde, ¿qué fracción del periodo sería? Sí, sería a la derecha, Andrea. Solo de ir, casi, Fátima. Solo ir, si se fija, aquí está la clave, que son 4 fases, digamos, o 4 estaciones del movimiento. Entonces, el verde es un cuarto del periodo. Muy bien, Fátima, correcto, un cuarto. Un medio es ida y regreso. Entonces es ida, regreso, al lado izquierdo, y al lado derecho. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? El tiempo que tarda de ir de 0 a 10 centímetros es un cuarto del periodo. Entonces, en este ejercicio, con los datos que nos dan, la clave es encontrar el periodo y una vez que hemos encontrado el periodo, el cuarto de ese periodo es el tiempo que tarda en ir de 0 a 10 centímetros. Entonces, vamos a proceder a calcular el periodo.
el periodo de las ecuaciones que tienen en las fórmulas y con los datos utilizaríamos la siguiente, que es igual a 2pi por la raíz de m sobre k. Entonces ahora sustituimos 2pi por la raíz de la masa, que es de 0.50 kilogramos, entre la constante, que es de 8 newton por metro. ¿Me indican cuánto les da todo este valor? Muy bien, a Fernando le da 1/2 de pi. Es correcto. O pi medios. En decimales, no sé si los demás tienen calculadoras con decimales, también me podría indicar cuánto les da. Muy bien. Excelente, Fátima. Milena y Joana, muy bien. María Graciela, Allison, que es 1.5707, si no me equivoco. Eso serían segundos. Pero como sabemos que el tiempo que tarda de ir de 0 a 10 segundos, a 10 centímetros, es 1/4 del periodo, entonces tengo que dividir este periodo entre 4. O sea que sería este valor que me han dado. Voy a tomar el de decimal. Ajá, muy bien, Fátima Milena, sería 1/8, pero de pi. Lo voy a poner así para que lo veamos. Sería pi medios, lo voy a tomar con valor entero, y eso es 1/4 de ese valor, que es lo mismo que yo haga pi 2 por 4, 8. Pi octavos. ¿Cuánto les da eso? En decimales sería 0.3927. Muy bien. O lo otro es que dividan este valor, si lo tienen en decimales, si la calculadora no se lo da con pi en función de pi, sino 1.5707, lo dividan entre 4 y ya les tiene que dar 0.39. Joana dice que le da 0.89. Ah, ok, 0.39. Vaya, lo que quería hacer con este ejercicio... No, ya lo arreglé, me equivoqué. Ah, vaya. Lo que quería mostrarles con este ejercicio es que vean cómo está conformado el periodo completo. Esto es crucial, créanme que eso les va a servir un montón, saber que está conformada por una ida, un regreso a la posición de equilibrio, otro movimiento a la -10 y el regreso. Eso es el periodo completo. Correcto, en este caso sí, ¿verdad? Para solo el ir de la posición del equilibrio hasta la amplitud es 1/4 del periodo. Sí, así es, Fátima Milena. No sé si hay preguntas con respecto a este ejercicio. ¿Solamente en este ejercicio va a ser 1/4 o siempre? Porque, por ejemplo, en la representación que usted nos puso, el objeto se mueve en varias veces, entonces no solamente sería 1/4 o sí. Es que vaya, el movimiento, si no hay fricción, seguiría infinito, 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 ¿verdad? Pero recordemos la definición del periodo, ¿verdad? El periodo es el tiempo, lo podemos poner así, el tiempo que tarda en en efectuar en este caso sería una oscilación. Entonces, siempre que estemos hablando de periodo, es todo lo que me tardo en hacer una oscilación completa. Entonces, en el movimiento pueden haber más de una oscilación, pueden haber 3, 4, 5, infinitas, pero en una oscilación, el cuarto del periodo, no sé si así me voy a comprender, es lo que va de 0 a la amplitud. Sí, ingeniera, ya entendí. Ok. Gracias. Ok. Dice Fátima por aquí, ¿podría explicar nuevamente esa parte del por qué 1/4? Ok, ya lo voy a explicar. Dice, depende del tiempo que da el ejercicio. Sí, ¿verdad? La definición que se tienen que llevar es que 1/4 del periodo es lo que tarda de ir desde la posición del equilibrio hasta la posición máxima o la amplitud.
El tiempo que tarde en llegar de esa posición a la amplitud sí depende del ejercicio, Lisette, porque aquí podemos ver de que el periodo en base a la masa y a la constante de elasticidad nos dio este valor, pero si cambia la masa o si cambia la constante de elasticidad ya va a cambiar el periodo. No sé si ahí pude responder la pregunta. Ok, vaya, nuevamente lo voy a explicar para Fátima Edith. En el ejercicio nos está pidiendo el tiempo que tarda. Ok, el tiempo que tarda. Veamos el de la animación de la presentación. Imaginémonos que lo voy a poner en máximo para que lo vean. Imaginemos que aquí es la posición de equilibrio. Lo voy a poner así quizás para que lo puedan ver. Ah, no, no me da aquí. Vaya, digamos que esta es la posición de equilibrio. Entonces, yo quiero ver cuánto tarda en llegar hasta aquí, que es la amplitud. No importa qué objeto sea ni qué resorte sea, yo quiero saber el tiempo que tarda para hacer de aquí hasta aquí. Entonces quiero que observen que el movimiento completo es, para hacer una oscilación sería, partamos de acá, ir, regresar, alejarse y volver. Esa es una oscilación. Hemos utilizado ese concepto para utilizarlo con la definición del periodo. Entonces, Fátima, basándonos en eso, es solo saber, ¿verdad? Que de cero, bueno, que el movimiento está conformado por cuatro, digámosle, cuatro espacios o cuatro fases. Cuando va a la amplitud, regresa, se viene a menos 10 y regresa. El periodo que nos dio de 1.57 en dar todo ese movimiento, que es una oscilación, ¿cuánto tarda? 1.5707 segundos o 1.57. Todo ese movimiento, una oscilación, ¿cuánto tarda? 1.57. Pero para hacer solo de 0 a 10 sería un cuarto de eso porque son 4 movimientos. Entonces lo que hice es ver que son 4, entonces solo lo divido entre 4. No sé si hoy sí, Fátima. Ok, excelente. Este ejercicio ya lo vamos a ver mejor cuando veamos otros ejercicios con respecto a las gráficas. Ahí se van a dar cuenta de que si se fijan, las gráficas de la posición con respecto al tiempo son de esta forma. Es por eso, ¿verdad? Que es un movimiento de ida, regreso, ida, regreso. Aquí es una oscilación. Sí, correcto, Lauren. Si les pidiera, digamos, de ir de 0 a menos 10, encontrarían el periodo y es un cuarto, ¿verdad? Del periodo. Así es, correcto. Muy bien, ahora pasemos a otro. Creo que tenía otro por acá, no estoy segura. Quiero ver. Aquí está. Inga, ¿Sí? ¿les puedo hacer una pregunta? Claro, claro, dele, Inge. Para todos, si les pidieran el tiempo en ir de menos 10 a 10, ¿qué porción del periodo sería? Gracias. Ahí creo que ya sería un medio porque solo sería la ida y el regreso. Es correcto, Lauren, Raquel. Muy bien. Gracias. Gracias, Inge, por la pregunta. No sé si
¿Algo que abonaría a la explicación? No, parece que todo quedó claro. Ah, vaya. Vamos bien. Gracias. Vaya. Gracias a usted, Inge. Ok, muy bien, lo felicito. Ahora vamos con este problemita. Este es más sencillo, pero ya van a ver cómo les va a ayudar ese para ver los otros ejercicios que están en la guía. Veamos el siguiente. Creo que sí le escuchó el Inge, pero era correcto, Fátima, era un medio. Fátima, hablaste, no te escuché. Ah, pues, bueno, yo sí lo escuché, Inge. Ella dijo Sí, un medio. ingeniero, sí hablé. Le dije que era un medio porque iba como la ida y el regreso. Ah, bueno. Sí, pero es correcto. Gracias. Vaya, pues de nada. Ok, veamos el siguiente. Dice, la máxima velocidad de un objeto de 3 kilogramos que realiza un movimiento armónico simple es de 6 metros por segundo. La aceleración máxima del objeto es 5 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es el periodo de oscilación? Los dejo ahí un minutito para que lo analicen y me den algunas sugerencias de cómo resolverlo. O me indican ni de plano ni idea cómo hacerlo. Voy a comenzar extrayendo los datos. Me da la máxima velocidad. Aquí he extraído los datos del problema. Dice que la velocidad máxima es de 6 metros por segundo, la masa del objeto es 3 kilogramos y la aceleración máxima es de 5 metros por segundo cuadrado y me está pidiendo el periodo de oscilación. ¿Alguna idea de cómo resolverlo? ¿Sugerencia? No tenga miedo en equivocarse, ¿verdad? O lo explico. Vaya, lo vamos a explicar. En el ejercicio me está pidiendo el periodo. Aquí ok, Joana, aquí lo que tenemos que tener presente es que me está pidiendo el periodo y me está dando la velocidad máxima y la aceleración máxima. Entonces, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es ver qué ecuaciones tengo para la aceleración máxima y para la velocidad máxima. No sé si me podrían ayudar en cuál es la ecuación de la velocidad máxima. Por ahí tienen una. Muy bien, Lauren. Es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Y veamos la otra ecuación.
que es la de la aceleración máxima. ¿Qué dice de las ecuaciones que tienen? Muy bien, que es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Esas son las dos ecuaciones que tenemos de la velocidad máxima y de la aceleración máxima. ¿Qué tienen en común esas dos ecuaciones? Muy bien, Fátima, Edith, Natalie, Fátima, Milena, la amplitud. Muy bien, María Graciela. Excelente, ¿verdad? Tienen en común la amplitud. Vaya, entonces hay otra cosa bien importante. Tenemos que recordar que la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. O sea que si con estas ecuaciones yo encontrara la frecuencia angular, puedo despejar y puedo encontrar el periodo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar de la ecuación de aceleración máxima para que la amplitud quede en función de la aceleración máxima y la frecuencia angular. Y luego la voy a sustituir en la de la velocidad máxima. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. Me queda que la amplitud es igual a la aceleración máxima entre la frecuencia angular al cuadrado. Ahora voy a sustituir esta ecuación en la de la velocidad máxima. Me quedaría que la velocidad máxima es igual a la frecuencia angular y ahora en vez de la amplitud voy a poner esta ecuación, que es igual a la aceleración máxima entre la frecuencia angular. Entonces podemos ver que una frecuencia angular se va con una de acá. Entonces nos queda que la velocidad máxima es igual a la aceleración máxima entre la frecuencia angular. Decíamos, ¿verdad? Que si tengo la frecuencia angular, puedo obtener el periodo. Entonces voy a despejar. La frecuencia angular está multiplicando, pasa a dividir. Perdón, la frecuencia angular está dividiendo, pasa a multiplicar y la velocidad máxima que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda de la siguiente forma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces sustituimos los valores que ya nos los daban. Nos daban que la aceleración máxima era de 5 metros por segundo cuadrado, entre la velocidad máxima que era de 6 metros por segundo. ¿Cuánto les da este cálculo? Muchas gracias, María Evelia. Les da 0.8333, creo, radianes por segundo. Ok, muchas gracias, Lisette. Ok, ahora, como les decía, ¿verdad? La frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. Despejando, ¿cómo quedaría esta ecuación despejada? Dos pi entre frecuencia angular. Excelente, muy bien, ¿verdad? Este está dividiendo, pasa a multiplicar, la frecuencia angular pasa a dividir. Entonces me queda 2pi entre la frecuencia angular. Entonces sería 2pi entre el valor que me dieron, que era muy bien, Lauren, Fátima, Edith, Fátima, Milena, excelente. Sería
2pi entre 0.8333 radianes por segundo. Aquí tiene unidades de radianes. Entonces, ¿cuánto les da este cálculo? Excelente. 7.54 segundos. Y esa sería la respuesta. Muy bien, excelente, Joana. Y así sería como se resolviera este ejercicio. Aquí hemos encontrado una ecuación bien importante que no tenían por ahí, ¿verdad? Cómo relacionar la velocidad máxima a la aceleración máxima. Muy bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Eso es bien importante, ¿verdad? De que ustedes jueguen con las ecuaciones, hay muchas veces que no van a tener una ecuación directa, pero con dos ecuaciones que ustedes tengan, pueden jugar con ellas y encontrar otra variable que les están pidiendo. Este solo es un ejemplo, ¿verdad? Que esa parte tienen que también manejarla muy bien porque les va a servir en otras asignaturas de niveles ya de segundo, tercer año que no tienen la ecuación directa, pero sí tienen dos ecuaciones de las que ven algún término en común, pueden mezclarlas y pueden obtener otras. Así que eso es bien importante, el manejar las ecuaciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento de todo lo que hemos planteado? Claro que sí, entre ahí se los paso por correo electrónico las imágenes en formato PDF. Muy bien. Ok, no sé si está por aquí Lisette, ¿verdad? Que fue la que me pidió que viéramos este ejercicio. Ah, sí, claro, lo siento, ya se lo pongo. Fátima. No, no era este. ¿Ahí? Fátima, Milena. Ok. Bien, este espacio lo voy a dejar para los ejercicios de los que tengan dudas, pero ya había un ejercicio del cual me había preguntado Lisette. No sé si está por aquí Lisette. Ah, ok, este ejercicio está bien interesante. Ella me solicitaba, ¿verdad? Y también creo que Joana preguntaba anoche por chat que si lo podíamos revisar. Así que lo vamos a revisar en este momento de cómo se resuelve. Sí, este es, sí, es el, aquí, o bien, por favor, que, uy, le había puesto que era el 4, pero no, era el 4 en la numeración donde yo lo estaba haciendo, pero es así, este es el 9 realmente. Sí, gracias. Gracias, María Evelia. Es el ejercicio, si no me equivoco, 9. Ahí o bien ese 4. Entonces, es este problema. Voy a comenzar leyendo el ejercicio para que lo revisemos. En este voy a solicitar de su participación. Dice, sobre una pista de aire horizontal sin fricción, un deslizador oscila en el extremo de un resorte, cuya constante de fuerza es de 2.50 newton por centímetro. En la figura, la gráfica muestra la aceleración del deslizador en función del tiempo. Calcule A, la masa del deslizador. B, el desplazamiento máximo del deslizador desde el punto de equilibrio. Y C, la fuerza máxima que el resorte ejerce sobre el deslizador. De entrada, hay un dato que tenemos que convertir. ¿Cuál es? Excelente, Fátima Edith. Eso es lo primero. Estos ejercicios traten lo posible de trabajarlo en el sistema internacional. Uno de los primeros valores que me dan, es la constante. Lo voy a hacer más para acá. Es la constante, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir esa constante, que es de 2.50 newton por centímetro, a metros, utilizando el factor de conversión. Sabemos que un metro
equivale a 100 centímetros. Se van centímetros con centímetros y la constante realmente es de 250 newton por metro. Ese es el primer paso, ¿verdad? Ahora vayamos a el literal A, que me está pidiendo la masa. Para poder encontrar la masa, que es lo que están pidiendo, vamos a utilizar la siguiente ecuación, que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa entre K. Ese dato es bien importante, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo es la masa, pero necesito el periodo, obtenerlo de los datos. El periodo se obtiene de este gráfico. Aquí voy a explicar algo bien importante que creo que es por donde va la duda. Esto puede ser un gráfico de posición, de velocidad, de aceleración. Ustedes siempre van a poder extraer el dato del periodo. Entonces, recuerden la definición que dábamos, ¿verdad? De periodo. Es el tiempo que tarda en efectuar una, en este caso, oscilación completa. Recuerdan, ¿verdad? Con el ejercicio que les explicaba es una ida, un regreso, hacia atrás y regreso. Entonces, esto es bien importante lo que les voy a mencionar ahorita. Voy a hacer zoom en la imagen para que lo vean. Tomamos un punto de partida. Voy a tomar aquí que es la posición de equilibrio. Una oscilación completa es la unión de una cresta más un valle. Entonces sería aquí lo que se acuerdan, ¿verdad? De que era un ida, regreso, alejamiento y aquí. Eso se los explica creo que en el primer ejercicio resuelto. Entonces, esto de acá es el periodo. Esto de acá. Aquí pueden ver el periodo. Aquí lo podemos sacar. Entonces, siempre en cualquier gráfica que tengan, de ya sea aceleración, posición, velocidad con respecto al tiempo, pueden sacar el periodo, que es una cresta, si no me equivoco, más un valle. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Puedes repetir cómo dijo que iba a sacar el periodo Vaya, en la gráfica? ok, claro que sí. Lo que tienen que recordar, ¿verdad? Que el periodo es el tiempo que tarda en ocurrir una oscilación. Y entonces, para calcular el periodo en un gráfico, lo que yo hago, no sé si les pueda servir, que yo pongo en el punto de referencia, si es posible, ¿verdad? Entonces yo cuento, esto de acá se llama cresta y eso se llama valle, si no me equivoco. Entonces, sería una cresta más un valle, me da una oscilación. No sé si me doy a entender ahí con eso. Entonces, Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Ok, entonces siempre hagan eso. Una cresta y un valle. Es lo mismo que hacíamos en el movimiento, no sé si se acuerda. Que quiera la posición de equilibrio. Se iba, aquí es donde se aleja, regresa a la posición de equilibrio, se aleja y vuelve a regresar. No sé si recuerdan con el ejercicio que hacíamos anteriormente. El penúltimo. Entonces, lo mismo sucede aquí. Es una cresta más un valle me da una oscilación. Entonces, aquí se está dando un movimiento. Por ejemplo, si yo tuviera la siguiente gráfica, digamos que lo voy a leer aquí. Entonces, digamos, yo empiezo de la posición de equilibrio. Sería una cresta, un valle. Aquí es un periodo o una oscilación en esta parte de acá. Y aquí ya va la otra. Una cresta, un valle. Aquí sería el otro. Aquí va una oscilación, dos oscilaciones. Entonces, basado en eso,
que creo que es lo que a veces a uno más le cuesta. Solo eso tienen que recordar, repito, una cresta más otro valle, donde lo puedan leer, tienen que terminar en el mismo eje donde comenzaron el movimiento. Entonces ahí va a ser una oscilación. Entonces, basándonos en eso, el periodo sería donde termino menos donde inicié. Sería 0.30 menos 0.10. Entonces, el periodo sería 0.20 segundos. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Antes de seguir con el ejercicio, voy a detenerme un instante para que veamos uno que está aquí en la guía. Aquí ya está solucionado, no sé si ya lo vieron, pero quiero que lo analicemos ahorita. Y ya van a ver que ustedes van a poder descubrirlo. Voy a copiar la imagen. Este fuera del ejercicio, solo para que practiquemos de cómo se obtiene el periodo de un gráfico. Lo voy a sacar ahorita. Ahorita estamos haciendo un paréntesis en el ejercicio solo para practicar cómo se obtiene el periodo. Vaya, voy a dejar esto así de lado y lo voy a pegar aquí. Vaya, basándose en esta gráfica, ¿cuál sería el periodo? Vaya, aquí hay un dato bien importante. Les decía que donde empiezan, tienen que terminar. Si empezamos aquí, digamos que empezamos en 0, en la posición 0, la gráfica ya no nos da para más. Ya no podemos terminar aquí. No sabemos cuánto llega aquí. No es 10 segundos, no es 0.10 segundos. Aquí no pueden comenzar en 0, tienen que comenzar en otro valor. En uno de los videos, el ingeniero Vargas habló sobre eso cuando no empezaba en 0, pero no estoy muy segura de qué fue. Ok, vaya, la clave es lo que les digo, ¿verdad? Que tiene que ser completa, una cresta y un valle, solo que aquí está al revés, ¿verdad? Primero empieza con valle y después con cresta. La clave es poner un nivel que yo, en un eje, digamos, o una línea que donde yo empiece, ahí termine. Entonces, perdón, sería aquí. Esta línea puede ser un ejemplo. Comienzo aquí, aquí sería un valle y una cresta. Entonces, empieza en 0, termina en, aquí sería 16. Entonces, ¿cuánto vale el periodo? Vale 16 segundos. No sé si hoy sí lo podemos ver, que tienen que buscar eso, de que justo donde empiezan, después de hacer un valle o una cresta completa, terminen en ese punto. No sé si pudimos ver eso. Sí, ok. Ok, excelente. Les prometo que no sé si vamos a hacer tutoría mañana, ya lo vamos a ver. Voy a traer otros ejercicios de eso para practicar esa parte. Bien, regresando al ejercicio, ¿verdad? Aquí hay otra forma, si quieren se los dejo de práctica. No solo aquí pudimos haber calculado el periodo, pudimos haber puesto otro punto, digamos acá. Entonces sería una cresta, donde acuérdense que donde empiezo ahí tengo que terminar. Entonces sería aquí, me voy hasta acá, regreso hasta acá y llego hasta acá. Y pueden hacer la prueba que les va a dar siempre 0.20.
la clave es que yo pueda terminar justamente en donde comencé. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí puedo medir también. Ok, regresando al ejercicio, ya vimos que el periodo, pero la más fácil es comenzar desde aquí, desde cero, ¿verdad? Siempre que el ejercicio me lo permita. Ya podemos ver que el periodo es igual a 0.20. Ya tenemos el periodo, ya tenemos la constante, si no me... Ah, sí, aquí está la constante. Entonces sería despejar. Entonces comenzamos a despejar la siguiente ecuación. Entonces, despejándola, nos quedaría de la siguiente forma. Este 2pi que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos quedaría el periodo entre 2pi igual a la raíz de m sobre k. Ahora para quitarme esa raíz, elevo al cuadrado. Entonces me quedaría t sobre 2pi elevado al cuadrado igual a m sobre k. Despejo, ¿verdad? K que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces m me queda como k por todo este valor, que sería t sobre 2pi elevado al cuadrado. Y sería sustituir los valores. K, que nos decía el ejercicio que valía 250. Entonces sustituimos 250 newton por metro por el periodo, que es el que acabamos de encontrar, que vemos que es 0.20 entre 2pi. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? No sé si me pueden ayudar, por favor, con este cálculo. Solo quiero ver la masa, es la que andábamos buscando. El periodo sí nos dio 0.20. ¿Cuánto les da? $0.253. Ok, muchas gracias. Excelente, Daniela, Catherine, Natalie, María del Carmen. Excelente, Lisette. Muy bien, ¿verdad? Las unidades, 0.253 kilogramos. Muy bien, María Belia, excelente. Vaya, ya tenemos la masa, que era lo primero que pedía el ejercicio. El literal B dice el desplazamiento máximo del deslizador desde el punto del equilibrio. Cuando nos dice desplazamiento máximo, ¿qué nos están pidiendo? Muy bien, Fátima Edith. Nos están pidiendo la amplitud. Ok, excelente. En el literal B nos están pidiendo la amplitud. ¿Cómo podemos calcular la amplitud? En este gráfico tenemos que ver, ¿verdad? Lo que les explicaba también en la parte de teoría, que entre más alejado se esté, ¿verdad? Se alcanza la aceleración máxima. Entonces, cuando se alcanza la amplitud, que es lo que está más alejado de la posición de equilibrio, entonces, lo voy a cambiar de color. Aquí podemos leer la aceleración máxima. Entonces, podemos establecer la siguiente ecuación, que la aceleración máxima es igual a la frecuencia angular al cuadrado por
la amplitud. Este valor de aceleración máxima es el que leímos en el gráfico, que es de 12 metros por segundo cuadrado. Entonces este valor ya lo tenemos, que es del gráfico. Este es el que ando buscando. Y la frecuencia angular, ¿cómo la puedo encontrar? Ajá. Ya tengo. Muy bien, excelente. Fátima, Edith y Lauren, correcto, ¿verdad? La frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. Muy bien. El periodo ya lo teníamos, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner quizás, bueno, sí, 2pi entre el periodo. ¿De cuánto era el periodo? Fue del que leímos del gráfico. ¿Cuánto era? Muy bien, excelente, Andrea, Alison, Daniela y Fátima es 0.20 segundos. Entonces, ¿cuánto le da la frecuencia angular? Así es, Joana. 2pi entre 0.20. Correcto, sería 2 entre 0.20, es como que fuera 10. Sería 10pi. Correcto, vamos a ponerle aquí las unidades. Sería radianes por segundo. Pasándolo a decimales, efectivamente es 31.415 radianes por segundo. Así es, María Evelia, Daniela, Joana, correcto. Vaya, hoy sí podemos sustituir, ¿verdad? Andamos buscando la aceleración. Perdón, andamos buscando la amplitud. Entonces, la amplitud va a ser igual a despejando, ¿verdad? Que es la frecuencia angular, la pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces sería la aceleración máxima entre la frecuencia angular al cuadrado. Entonces sustituimos la aceleración máxima, que fue el dato que leímos del gráfico, que es 12 metros por segundo cuadrado, entre la frecuencia angular, que es este valor que tenemos, 31.415 radianes por segundo. ¿Cuánto les da la amplitud? Perdón, aquí me faltó el cuadrado. Aquí va el cuadrado. Ahí corrección. Me faltaba el cuadrado. Así es, Lauren, Andrea. Ahí quizás, María Belia, faltaba el cuadrado, ¿verdad? Que a mí se me había olvidado ponerlo. O no sé si ya le dio. Ok, gracias, María Belia. Correcto, Andrea. Lauren da 0.01215 metros. Vaya, ya tenemos la amplitud. Ahora vamos al literal C. La fuerza máxima que el resorte ejerce sobre el deslizador. ¿Cómo podríamos calcular esa fuerza máxima? Ajá.
Me está pidiendo la fuerza máxima. ¿Cómo podríamos calcular esa fuerza? La fuerza máxima que ejerce el resorte. Correcto, ¿verdad? Fátima Edith es una de las ecuaciones. Para calcular la fuerza, ella está recordando la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es efectivo, la masa ya la tenemos. Pero ¿qué aceleración sería esta? Sería la aceleración. Voy a borrar esto de acá. Sería la aceleración máxima. Como están pidiendo la fuerza máxima, la aceleración tiene que ser máxima. Entonces, fuerza máxima es igual a la masa por la aceleración máxima. Entonces, la fuerza máxima sería igual a la masa que nos dio 0.253 kilogramos por la aceleración máxima que vale 12 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto les da este cálculo? Muy bien. Gracias, María Belia. Lauren, 3. Vamos a dejarlo como 3.04. Les da 0.039, 0.036. Ok, Joana, 3.04. Excelente las unidades, ¿verdad? Sería Newton. Vale, hay otra forma de calcularlo. Es posible utilizar otra forma. Recuerden que les está diciendo la fuerza máxima que el resorte ejerce sobre el deslizador. ¿Cuál es la ecuación para encontrar la fuerza que ejerce un resorte? Es correcto, como lo ha planteado la compañera, es correcto, pero hay otra forma, otra ecuación que es propia del movimiento que están involucrados resortes. ¿Qué fórmula es para encontrar la fuerza que ejerce un resorte? ¿Alguien la recuerda? ¿Cómo puedo encontrar la fuerza que ejerce el resorte, digamos, en un ejercicio que yo no tenga la aceleración? Daniela Fernanda, correcto, ¿verdad? Un medio de K por X cuadrado es para la energía potencial elástica, Fátima Milena. Ahí puede ver las unidades que darían joules. Y recuerde que la fuerza tiene que ser Newton. Entonces la correcta, como la decían, ¿verdad? La fuerza es igual. El signo solo nos está diciendo que va en dirección contraria. La fuerza es igual a K por X. No se preocupe, Fátima. La clave de ver estos ejercicios es aclarar los conceptos. Así que no hay problema. Correcto, ¿verdad? La fuerza es igual a K por X. Pero para que la fuerza restauradora sea máxima, ¿qué valor debe de tener X? 12, Lauren, es la de la aceleración. Aquí estamos con la posición o desplazamiento. La constante de elasticidad por el desplazamiento o la posición. ¿Cuánto debe ser la posición para que la fuerza sea máxima? ¿Qué es lo que les decía cuando de los celos? Ajá, muy bien, Fátima. No. Si X es 0, ¿qué pasa con la fuerza? Se elimina. Les decía, ¿verdad? Que entre más alejados estén, mayor es la fuerza de los celos, digamos. Entonces, igual es aquí. La fuerza restauradora, entre más lejos esté, va a ser mayor. Entonces, X
tiene que ser igual a la amplitud. Aquí tenemos, digamos, el resorte, ¿verdad? Entonces, entre más alejado esté, aquí es la amplitud, x igual a 0, x igual a A. Entonces, entre más lejos esté, mayor es la fuerza restauradora. Entonces, para que la fuerza restauradora sea máxima, x debe ser igual a A. Entonces, replanteando la ecuación, F es igual a K por A. Entonces, la constante que nos daba 250 newton por metro, la multiplicamos por la amplitud que encontramos anteriormente, que les daba, aquí está, aquí arriba, que es 0.0215 metros. Perdón, 0.01215 metros. Entonces, la fuerza, ¿cuánto les da este cálculo? Muy bien, 3.04 newton. Si se fijan, nos da igualito. Gracias, Lauren. Entonces, esta es otra forma, ¿verdad? La primera es para encontrar la fuerza máxima en función de la aceleración máxima y esa es para encontrar la fuerza en función de la posición, que va a ser máxima cuando la posición es igual a la amplitud. No sé si hay dudas con este problema. Muy buena pregunta, Andrea. Depende del gráfico. Por ejemplo, en este caso, si el gráfico es aceleración contra tiempo, sí, la parte más alta siempre va a ser igual a la aceleración máxima. Así va a ser. Entonces, digamos aquí, la aceleración máxima, que es la parte, como ya dice, más alta, es 12 metros. Si se fijan, la parte más baja, también, ¿verdad? Es igual a menos 12, solo que nos está diciendo que el sentido de la velocidad es contraria al desplazamiento, pero siempre es 12. Efectivamente. Ahora, planteando el otro que habíamos visto, en esta parte de acá pueden ver de que aquí está la posición máxima, digamos, que puede llegar, que es la amplitud. En este caso, que es el gráfico de posición contra tiempo, aquí estoy leyendo en la parte más alta, como ya decía, de la cresta, es la posición máxima, que es igual a la amplitud. O sea que si fuera un gráfico de posición contra tiempo, directamente yo puedo leer la amplitud, porque como es la posición más alejada, sería 10 centímetros para este ejercicio, ¿verdad? No sé si pude responder la pregunta, Andrea. Ok, excelente. Bien, no nos alcanzó el tiempo para ver si tenían otros ejercicios de la guía. Ya faltan solo 7 minutos. No sé si les gustaría que viéramos uno ahorita de la guía, del que tengan duda, o podríamos continuar el día de mañana y revisan la guía y traen puntualmente algún ejercicio de los que les gustaría que revisemos o problemas. Ustedes me dicen si continuamos el día de mañana o vemos otro en estos minutos. Ok, dice por aquí Alison Lauren que mañana mejor. Entonces, ok, entonces problema 14, dice por aquí María Bel. Entonces, con ese vamos a comenzar. Quiero ver cuál es. Para ver cuál vamos a ver mañana. No sé si tienen algunos en especial. Ya por aquí decía la compañera María Evelia el problema 14. Con ese vamos a comenzar. No sé si hay otro de los que están seguros que ya comencemos a ver. Dice ella el 14, vaya. El 14 y el 8 dicen por acá. El ejercicio 8 dice Daniela.
Ok, con eso vamos a comenzar mañana. Entonces los espero el día de mañana. Voy a dejar de grabar en este instante.